Saludos desde San Diego, California. Esta teleconferencia multinacional interactiva se transmite en vivo en inglés y en español a través de una red de telecomunicaciones única, compleja e internacional vía satélite, microondas y cable. Este programa reúne distinguidas instituciones que representan el sector educativo, de negocios y de gobierno en más de una docena de países en las Américas y en Europa. Esperamos sus comentarios. Hoy hablaremos del tema de visión estratégica dentro de un ambiente volátil. Esta es la 10ª videoconferencia del ITC de la serie del año 2003 intitulado Estrategias de Desempeño Competitivo. Soy el Dr. Farhad Saba, profesor de Tecnología Educativa en San Diego State University y moderador del programa de hoy. Vivimos hoy en un ambiente volátil de adaptación económica, social y política y un cambio incitado por globalización y nuevas tecnologías de información. Los individuos, las organizaciones y las comunidades tienen un reto cada vez mayor: tratar de anticipar los escenarios a corto, mediano y largo plazo que tendrán que encarar dentro de sus objetivos y aspiraciones. El tener una visión ahora toma un papel más estratégico que nunca antes, como un vehículo para identificar oportunidades en el futuro para crecimiento y éxito, y como también detectar obstáculos posibles y riesgos de fracaso. La adaptación intuitiva y la navegación óptima del escenario son dos recursos particulares que todos tenemos a nuestro alcance para encarar con el cambio rápido e incesante, al igual que con la incertidumbre constante que nos rodea. Esta videoconferencia única hablará el valor cada vez mayor de la visión intuitiva y la importancia de la navegación creativa de escenarios y la asesoría dentro de la educación, negocios y gobierno. Sin adoptar esta visión estratégica de nueva generación de doble nivel, nuestra planeación y nuestros esfuerzos de pronóstico serán cada vez menos eficaces y de confianza, poniéndonos así en una posición reactiva y no proactiva ante nuestro futuro. El ponente distinguido del día de hoy hablará acerca de descubrimientos recientes acerca del uso de la intuición humana para la toma de decisiones gerenciales y el análisis de casos reales en una organización exitosa. Hoy, el señor Tom Hoffman hablará acerca de la importancia de crear su mentalidad global y les dará una herramienta y un modelo para el cambio de desempeño personal y organizacional. También analizaremos la mentalidad del líder eficaz y hablaremos acerca de los retos de desarrollar una mentalidad de liderazgo. El señor Thomas Hoffman es socio fundador de Essential Experiences Associates, EXA, un bufete de consultoría administrativo que se enfoca al ayudar a empresas de Fortune 500 para que entiendan sus organizaciones y sus características, que los llevará a contribución mayor de empleados, desempeño y satisfacción. Desde 1996, el señor Hoffman ha trabajado con organizaciones en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y el Pacífico Sur. Oriundo de Wisconsin, el señor Hoffman comenzó su carrera en AT&T en el 70 y pasó 26 años como gerente y líder en la línea de ventas, operaciones, sistemas de información, calidad y equipo corporativo. Del 95 al 96, el señor Hoffman trabajó como consultor en jefe para Human Factors Inc., un bufete de consultoría que se especializa en cambio cultural, organizacional y liderazgo. Del 97 al presente, el señor Hoffman ha sido consultor independiente y conferencista. Gracias y bienvenido a nuestro programa. Quisiera comenzar con una pregunta. En años recientes, la globalización se ha vuelto parte de nuestras vidas, pero la mayor parte de nuestros objetivos profesionales y nuestras directrices se ven determinadas de lo que acontece localmente en nuestras organizaciones y la forma en que imaginamos lo que necesitamos cumplir
Y estas consideraciones vienen de consideraciones locales. Como líderes y gerentes, ¿cómo podemos reconciliarnos con la necesidad de pensar globalmente cuando la mayor parte de lo que hacemos a diario es respuesta de lo que acontece localmente? Gracias. Pienso que uno de los grandes retos del mundo actual es que nuestras comunidades locales y nuestros clientes locales se ven bombardeados constantemente de información global. Y estos elementos empiezan a entrar a su pensamiento, que a su vez son la fuerza motriz de sus acciones. Y hay que estar al tanto de los patrones locales que nos dan la influencia de la globalización en sus clientes, pero también les da información si tienen una mente abierta en cuanto a claves de cómo ustedes pueden entrar a la comunidad global. Y dado eso, ¿por qué son tan importantes el pensamiento global y la visión en nuestro ambiente volátil donde el cambio es la norma? Yo pienso que aquí la palabra clave es el cambio. El cambio es la norma. Y en el ambiente global, el cambio se ve como una oportunidad y no una amenaza. Necesitamos nosotros mismos retar nuestro propio pensamiento. Estamos tomando ventaja de esto, vemos el cambio como una oportunidad. Usamos el cambio para defendernos. ¿Cómo lo vemos? Gracias por sus excelentes comentarios y comencemos con el módulo 1. Gracias. Vivimos y estamos inmersos en un mundo que evoluciona y que se hace cada vez más global. Sea esto bueno o malo y estemos o no de acuerdo, las crecientes interdependencias de las economías, de las instituciones financieras, industrias, sistemas educativos y creencias geopolíticas nos empujan y jalan hacia una comunidad más global. Nuestra forma de pensar en gran parte está influenciada ahora por factores globales. La ropa que vestimos, los aparatos que utilizamos diariamente, los medicamentos que tomamos para mejorar nuestra salud, todos son producidos con recursos y mano de obra de diversos países, que representan múltiples culturas en múltiples zonas de tiempo, colaborando en sincronía. Quizá esta nueva realidad nos lleve a preguntarnos ahora, si quisiéramos, ¿cómo pudiéramos participar en este nuevo escenario? ¿Qué debería hacer yo desde aquí en Monterrey, México, desde aquí en Sao Paulo, Brasil, o desde aquí en Cairo, Egipto, para poder aprovechar el nuevo mercado global? ¿Pudiéramos algún día crear una visión para hacernos globales? En el contexto de operar en un ambiente global y dentro del supuesto de querer ser exitosos en ese ambiente, me voy a permitir referirme a los siguientes 4 elementos. Primero, ¿cómo crear una mentalidad global? Conocerse a sí mismo, lo cual es el impulsor de visión estratégica. Segundo, la idea de que tenemos que ser locales primero para poder lograr ser globales, y la necesidad de adaptar nuestros escenarios. Tercero, la importancia de pensar cómo y hacernos líderes de líderes, desarrollando una mentalidad global. Y cuarto, la aplicación de una herramienta en forma de modelo para lograr un mayor desempeño personal y organizacional. Primero, veamos el asunto de cómo crear una mentalidad global, que es el impulsor de una visión estratégica exitosa. Si usted está pidiéndole a sus colaboradores seguir una visión, recuerde siempre una regla de dedo. Todos ellos necesitan primero aceptarlo a usted como líder para luego poder aceptar su visión. La primera cosa que uno necesita hacer para desarrollar una visión estratégica eficaz es verse hacia adentro y preguntarse, ¿quién soy yo? El conocerse a sí mismo es fundamental para poder explorar el concepto del por qué desarrollar una visión global. El conocerse a sí mismo implica que uno está comprometido con el valor e impulso humano asociado con el aprendizaje de toda la vida. Esto mismo es aplicable a las organizaciones. Una característica de todas las personas y organizaciones altamente exitosas es que se conocen a sí mismas. Están conscientes de cómo adquieren información y datos, de cómo tienden a reaccionar emocional e intelectualmente a las cosas, cómo viven sus experiencias, dónde están sus fortalezas y cómo compensar por sus debilidades.
Todas ellas entienden su mentalidad actual y cómo ha sido creada. Entienden cómo piensan, cómo entienden al mundo que los rodea y cómo, a través de un proceso sistemático, ajustan ellos su pensamiento para enfrentar nuevos retos. Veamos los procesos humanos que influyen en cómo creamos nuestras mentalidades a nivel personal y organizacional, nuestras perspectivas del mundo y, en gran medida, cómo respondemos a situaciones, particularmente en ambientes volátiles. Veamos nuestra capacidad de conciencia. Como humanos, estamos entre las pocas criaturas vivientes sobre la Tierra que tienen la habilidad de autoconciencia o de observarse a sí mismos. ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de observarse a sí mismo al estar realizando alguna tarea o evento? Usted está consciente de sus alrededores. Usted está consciente de lo que usted está pensando. Usted está consciente de lo que usted está sintiendo. Usted está consciente de cómo usted se proyecta ante los demás. Y usted está consciente de lo que le da ansiedad o no, o lo que le satisface, etc. En suma, usted está autoconsciente. Usted se puede observar a sí mismo. Todos podemos estar conscientes en diversas dimensiones. Aquellas cosas externas a nosotros, aquellas cosas que ocurren dentro de nuestro cuerpo, y aquellas cosas que suceden en nuestras mentes, nuestros pensamientos e imaginación. Al hacernos conscientes de los mensajes en todas estas dimensiones, podemos comenzar a entender lo que cada una contribuye para hacernos más exitosos o para evitar de alguna manera que lo seamos. Así podemos comenzar a elegir entre diferentes opciones. La conciencia nos da esta capacidad de selección. Al hacernos más conscientes, tenemos más opciones de escoger. Al hacernos más conscientes, podemos alimentar nuestros procesos intuitivos. La conciencia estratégica, escribe Terence Brake, es una característica de los directivos que operan a través de diferentes fronteras nacionales y de los que viajan mentalmente simplemente entendiendo las implicaciones internacionales de lo que hacen. Basándose en sus destrezas de conciencia, ellos desarrollan una visión global de su propia perspectiva. La empresa General Electric le llama esto el cerebro global, la capacidad de comprender las tendencias del mundo y su impacto en los negocios de interés, competidores y estándares de competencia a nivel mundial. Pero nuestra conciencia está limitada por los datos que finalmente entran a nuestros cerebros y conciencia. Uno de los primeros filtros, el temor, es controlado por la parte más primitiva del cerebro, frecuentemente referida como el cerebro reptiliano, que es parte del sistema límbico. El rol del cerebro reptiliano es evaluar todos los datos de entrada para determinar si estos generan una amenaza o no. Si se percibe como una amenaza, el cuerpo humano inmediatamente se prepara para ya sea pelear o escapar y huir. Estas reacciones ocurren antes de estar inclusive nosotros conscientes de ellas. ¿Por qué es esto tan importante? Es importante por dos razones. Primero, el temor nos ciega con respecto a ciertos datos que normalmente estarían disponibles a nosotros. En otras palabras, limita cuáles datos son los que tenemos a nuestra disposición. Y segundo, con datos limitados, nosotros mismos limitamos nuestras opciones. El punto aquí es que es muy importante conocer cuáles datos de entrada son los que generan cuáles reacciones. La reacción de pelear o huir es un magnífico recurso de sobrevivencia, especialmente importante cuando había tigres buscando comida en una cueva y usted estaba comiendo dentro de esa cueva. Ese escenario ya no existe, pero ahora nos encontramos muchas veces en situaciones en las que reaccionamos como si un tigre en realidad estuviera enfrente de nosotros, listos para darnos el zarpazo. ¿Cuáles son sus tigres? ¿Qué rol está jugando su temor personal en su evolución para adquirir una mentalidad global o para convertirse en un líder con visión estratégica global? Segundo, ¿qué temores organizacionales están limitando a su organización en el desarrollo de una visión estratégica compartida que le lleve a participar exitosamente en el mercado global? ¿Qué temores están bloqueando o interfiriendo en sus procesos intuitivos colectivos? El entender qué es lo que impulsa a nuestros temores y los de nuestras organizaciones es esencial para poder entender qué datos tenemos disponibles para tomar decisiones, para poder seleccionar quizás una nueva opción que pudiera ser vital para nuestro éxito personal y el de nuestras organizaciones.
El procesar estos datos a través de nuestro cerebro reptiliano es solo el inicio. Veamos ahora el concepto de percepción. ¿Qué es percepción? ¿Cómo se define esta? ¿Cuáles son algunos de los términos que utilizamos típicamente para describirla? La percepción generalmente la entendemos como nuestra propia realidad, nuestra perspectiva personal del mundo. Es nuestra experiencia de la realidad que vivimos. Yo describo el proceso de percepción utilizando 3 premisas, las cuales ya he mencionado en otros programas del International Training Center, los cuales están disponibles como videocursos en línea vía el sitio web www.itc-group.org. Recordemos cuáles son. La primera premisa: cada uno de nosotros experimenta cierta construcción interna de la realidad. La segunda premisa: mi construcción interna de la realidad es diferente a la realidad externa. La tercera premisa, y la más importante para nuestra discusión: nuestra experiencia interna de la realidad es construida inconsciente y cuidadosamente y sesgada a favor de nuestra interpretación preferida de la realidad. Nuestra experiencia interna de la realidad es construida inconscientemente y cuidadosamente y sesgada a favor de nuestra interpretación preferida de la realidad. ¿Qué significa esto? Cuando experimentamos algo, filtramos los datos de tal forma para que encuadren dentro de la manera que preferimos percibir el mundo a nuestro alrededor. A través de los años, hemos creado nuestras interpretaciones preferidas o nuestros propios filtros, basándonos en nuestras experiencias personales, de nuestra familia, nuestra religión, nuestra educación, nuestra profesión, nuestra clase social, nuestro género, nuestra raza, nuestra generación, nuestra vecindad, nuestros amigos, nuestra organización y nuestra región. Todos utilizamos estos filtros inconscientemente para interpretar y darle significado al mundo que nos rodea. El problema es que esos filtros pueden colorear los datos que recibimos, o lo que es peor, excluirlos totalmente si son contrarios a lo que inconscientemente preferimos creer. Las organizaciones tienen estos mismos filtros, adoptados consciente o inconscientemente y derivados de la cultura del trabajo del grupo. Además de nuestra conciencia, temor y filtros de percepción que tenemos, debemos agregar nuestros filtros emocionales. A medida que recibimos y generamos datos o nos expresamos, estos fluyen a través de la parte del cerebro que controla nuestras emociones. Por esta razón, los investigadores nos dicen que todas las decisiones que tomamos son emocionales, aunque nos guste pensar que generalmente están basadas en reflexión racional y lógica. Si queremos conocernos a nosotros mismos, es de importancia crítica el reconocer cómo nuestras emociones influencian nuestro pensamiento y decisiones, y el impacto que esto tiene en el cómo los demás nos entienden y le dan significado a lo que nosotros decimos. Asimismo, el entender la reacción emocional colectiva de una organización pudiera tener un impacto directo en el éxito para definir y ejecutar una visión estratégica. Finalmente, debemos considerar y valorar el rol que juega la intuición para ayudarnos a crear visiones estratégicas. El Dr. Roger Frantz, en otro programa del ITC, se refirió en detalle al rol que puede jugar la intuición, que es ese latido espontáneo que sentimos y que nos dice, sí, así va a ser. Recuerden que la intuición no es un proceso de toma de decisiones consciente y analítico, es decir, lógico, secuencial, paso a paso y razonado. Más bien, como lo dijo el Dr. Frantz, las intuiciones surgen como resultado de un proceso interno no observable. Los pasos que se toman para llegar a una intuición no son conocidos, por lo que no se pueden verbalizar con otra persona. ¿Cómo sabe usted qué es lo que la intuición le está diciendo? Yo no sé cómo sé, es la respuesta común. La intuición resultante es racional, pero no a través de una reflexión analítica. Más bien, él sugiere que la intuición es resultado de un proceso rápido e inconsciente de reconocimiento o de identificación de ciertas características claves de nuestro entorno. Por lo tanto, la intuición puede influenciar significativamente cómo creamos finalmente nuestra propia visión del mundo. El entender estos procesos
específicamente el rol de la conciencia estratégica, el temor, la percepción y perspectiva global, las emociones y la intuición, resultará en una gran ayuda a usted y a su organización para visualizar su entrada estratégica al fascinante ambiente de la actividad global. El dominar estos procesos le ayudará a entender cómo está usted creando y esculpiendo su propia mentalidad, la interpretación de la realidad mundial suya y de sus compañeros en la organización. ¿Cómo logran estar conscientes? ¿Qué nivel de temor existe y cómo reaccionan todos ellos? ¿Cuáles son las influencias que han formado las percepciones y creencias del grupo, los filtros inconscientes utilizados para filtrar los datos? ¿Y cuál es el contexto emocional de la organización? En otras palabras, ¿cuál es y cómo crea su mentalidad la organización? Una organización que se especializa en capacitar a directivos y líderes en cómo hacerse globales, conocida como Training Management Corporation, ha publicado las características de las personas con mentalidad global. Existen competencias específicas que necesitan dominar para poder trabajar en este contexto, y también existen diversos retos que tienen que enfrentar y manejar en este ambiente. Voy a sintetizar estas competencias. Primero, las personas con mentalidad global tienden a impulsarse hacia una panorámica más amplia y de más alcance. Para hacer esto, deben poder administrar la competitividad. El reto para la persona que trabaja en este contexto es el saber aplicar el enfoque de sistemas y escanear su entorno para identificar las oportunidades globales. Segundo, las personas con mentalidad global tienen la capacidad para balancear demandas y necesidades contradictorias. Generalmente, la competencia necesaria para hacer esto es la habilidad para administrar la complejidad. En este contexto, la persona tendrá la necesidad de poder desarrollar matrices mentales para ordenar opciones, manejar contradicciones o administrar relaciones complejas. Tercero, las personas con mentalidad global tienden a utilizar procesos de colaboración en red en lugar de estructuras jerárquicas para lidiar con lo inesperado. Para poder hacer esto exitosamente, deben tener adaptabilidad administrativa. Deben tener un estilo de manejo de su entorno que sea adaptable a diferentes circunstancias. Los retos que enfrentan las personas que trabajan en este contexto incluyen la necesidad de crear redes a nivel internacional y la necesidad de maximizar su influencia sobre los demás miembros de una red sin tener autoridad formal sobre ellos. Una cuarta observación sobre las personas con mentalidad global es que tienden a valorar el trabajo en equipo multicultural y la diversidad de estilos para lograr objetivos personales, profesionales y organizacionales. Para lograr esto, las personas en este contexto deben ser competentes para manejar equipos y deben aprender a desarrollar conciencia cultural, desarrollar equipos globales, y aplicar destrezas de manejo y negociación de conflicto intercultural. Las personas con mentalidad global tienden también a crecer con el cambio, ya que el cambio lo ven como una oportunidad. Esto requiere la habilidad para manejar la incertidumbre, lo cual se logra mejor cuando la persona aprende a tomar decisiones bajo varios tipos de circunstancias y a manejar y a motivar a los demás sin imponer guías rígidas. Una quinta observación sobre las personas con mentalidad global es que ellas tienden a expandir constantemente su base de conocimientos y destrezas. La competencia asociada con esta habilidad es saber administrar el proceso de aprendizaje. Algunos de los retos que estas personas enfrentan son el poder reconocer las oportunidades de aprendizaje cuando surjan y poder compartir el conocimiento estratégico con los demás. Hagamos una comparación. Comparemos una mentalidad doméstica típica con una mentalidad global. Las personas con mentalidad doméstica tienden a enfocarse hacia el conocimiento funcional, mientras que aquellas con mentalidad global tienden a ver una panorámica más grande y más amplia. Las personas con mentalidad doméstica valoran la priorización, mientras que las de mentalidad global valoran la actividad para balancear contradicciones.
Las personas con mentalidad doméstica valoran las estructuras, mientras que las de mentalidad global se enfocan hacia los procesos. Las personas con mentalidad doméstica valoran la responsabilidad individual, mientras que aquellas con mentalidad global se enfocan a lograr resultados a través de la planeación y el uso de equipos de trabajo con diversidad cultural. Las personas con mentalidad doméstica prefieren no tener sorpresas, mientras que las de mentalidad global están siempre abiertas a lo inesperado que pudieran enfrentar. Las personas con mentalidad doméstica están capacitadas en la realidad para evitar ser sorprendidas por cambios rápidos o drásticos, mientras que el cambio es visto como una oportunidad por aquellas con mentalidad global. Al reflexionar usted cómo ha creado su propia visión del mundo, ¿en qué parte se ubica usted y su equipo directivo? ¿Está usted más alineado con la mentalidad doméstica o más con la mentalidad global? ¿Qué sabe de usted mismo que le esté ayudando o limitando